Tras un parón de 2 semanas debido a las festividades navideñas, el programa La Roca regresó a su emisión habitual este domingo, ocupando de nuevo un lugar destacado en la parrilla televisiva de La Sexta. Este retorno a la normalidad fue esperado con expectación por los espectadores, ya que, como es habitual, el programa ofrece una plataforma donde se discuten los temas más candentes del ámbito político, social y cultural de España. Entre los temas debatidos en este regreso, uno de los que más atención suscitó fue el que hacía referencia a la serie de eventos organizados por el gobierno para conmemorar los 50 años de democracia y libertad que han transcurrido desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975. Esta conmemoración, que implica una serie de actos y actividades que se extenderán a lo largo del año, se ha convertido en un tema de discusión polarizado, tanto dentro de los medios de comunicación como en las conversaciones cotidianas de los españoles. La serie de eventos, que incluye más de un centenar de actividades de diverso tipo, desde exposiciones hasta actos oficiales, ha generado un acalorado debate político y social que no ha pasado desapercibido para los colaboradores de La Roca, quienes aprovecharon la ocasión para expresar sus diferencias sobre el asunto. Lo que en principio parecía ser una conmemoración para recordar los avances democráticos conseguidos durante los últimos 50 años de historia española, rápidamente se transformó en un tema controversial, sobre todo debido a las posturas divergentes que los diferentes grupos políticos y sociales han adoptado en torno a la figura de Francisco Franco y la transición política que siguió a su muerte. La conmemoración de estos 50 años ha servido para poner sobre la mesa las heridas no cicatrizadas del pasado, las cuales aún permanecen vivas en el debate público, especialmente entre los defensores de la memoria histórica y aquellos que consideran que es innecesario seguir mirando al pasado con tanta intensidad. Este enfoque ha polarizado aún más a la sociedad española, provocando intensos enfrentamientos, incluso dentro del mismo espacio televisivo, donde los colaboradores de La Roca no tardaron en expresar sus opiniones sobre el evento y sus implicaciones. En este contexto, dos de los colaboradores más destacados del programa, Juan del Val y Gonzalo Miró, protagonizaron un acalorado intercambio de opiniones. Ambos son conocidos por su capacidad para argumentar con vehemencia sobre los temas que abordan, pero en esta ocasión, sus puntos de vista sobre la conmemoración de los 50 años de democracia y la figura de Franco estaban claramente opuestos, lo que dio lugar a una discusión apasionada y llena de contraste. Juan del Val fue el primero en tomar la palabra, y como es habitual en él, no dudó en expresar su postura con total contundencia, sin temer las repercusiones de sus comentarios. Desde el primer momento, dejó claro que no estaba de acuerdo con la forma en que se estaban organizando los actos conmemorativos, y no dudó en calificar la serie de eventos como un acto que utiliza el sufrimiento de las víctimas del franquismo con fines políticos. Con su característico tono directo, Juan del Val comenzó señalando que, a su juicio, lo que realmente se está llevando a cabo no es una conmemoración de la transición democrática ni de la libertad, sino más bien una serie de actos diseñados para explotar la memoria histórica de manera oportunista. Lo que estamos celebrando aquí es la muerte de un dictador, aseguró, dejando claro que no veía la conmemoración de la muerte de Franco como un acto de justicia histórica, sino como un intento de manipulación política. A lo largo de su intervención, dejó en claro que no tenía reparos en desafiar las posturas mayoritarias, y que no estaba dispuesto a callarse ante lo que consideraba una hipocresía por parte de aquellos que apoyaban la iniciativa gubernamental. Juan del Val no solo cuestionó la relevancia de los actos, sino que también expresó su desacuerdo con la cantidad de eventos programados, considerando que más de un centenar de actividades era excesivo e innecesario. Que a uno le pueda parecer bien o mal que se conmemore la muerte de Franco, eso es algo que podría debatirse, pero convertirlo en una serie de 100 actos. Eso, sinceramente, me parece una burla, expresó con firmeza, subrayando que, para él, la conmemoración no tenía un verdadero sentido de reflexión histórica. Según él, la cantidad de actos organizados no parecía tener el propósito de recordar lo sucedido, sino de usar el sufrimiento de las víctimas y el dolor del pasado como un vehículo para obtener réditos políticos. No se trata de recordar lo que sucedió, sino de aprovecharse de ello para sacar réditos políticos, es como hacer una parodia de una situación tan grave, agregó, acusando al gobierno de utilizar la memoria histórica como una herramienta para obtener beneficios en el presente. Su postura contraria a la conmemoración fue tajante, y no dejó espacio para interpretaciones. Para él, lo que se estaba haciendo no era una verdadera reflexión sobre los 50 años de democracia, sino una estrategia para manipular el pasado con fines ideológicos. Consideró que, en lugar de promover la reconciliación y el entendimiento entre los diferentes sectores de la sociedad española, la conmemoración estaba contribuyendo a avivar viejas disputas y a mantener abiertas las heridas del pasado. Este tipo de actos no nos llevan a ninguna parte, afirmó, señalando que la división y la polarización solo se agrandaban con este tipo de conmemoraciones que, según su opinión, no hacían más que perpetuar el conflicto en lugar de superarlo. La intervención de Juan del Val,
como era de esperar, provocó una reacción inmediata de sus compañeros de mesa, pero especialmente de Gonzalo Miró, quien rápidamente expresó su desacuerdo con la postura del periodista y escritor. Mientras Juan del Val veía en la conmemoración una estrategia política, Gonzalo Miró defendió que se trataba de un momento necesario para recordar los logros democráticos conseguidos durante los últimos 50 años, y en su opinión, el acto de recordar a las víctimas del franquismo era fundamental para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y reconciliada. Sin embargo, el contraste entre ambos puntos de vista no hizo más que intensificar la discusión, y la audiencia de La Roca pudo ser testigo de un intenso cruce de opiniones sobre uno de los temas más sensibles y divisivos de la historia reciente de España. A medida que Juan del Val iba profundizando en su discurso, su postura se volvía cada vez más clara y decidida, desentrañando capa tras capa lo que él percibía como una manipulación del proceso de conmemoración del 50 aniversario de la democracia en España. Su crítica no solo apuntaba a la gran cantidad de actos que se habían organizado para conmemorar la muerte de Franco y la posterior transición a la democracia, sino también a la naturaleza y el enfoque de las actividades que componían esta serie de eventos. Según Del Val, la estrategia del gobierno estaba lejos de ser una verdadera conmemoración histórica o un intento legítimo de reflexionar sobre el pasado reciente, sino que, en su lugar, estos actos se configuraban como una mera campaña de marketing diseñada para generar atención mediática y movilizar a la opinión pública de una manera superficial. Según su análisis, los actos programados parecían estar más centrados en atraer la atención de las masas y facilitar su participación en eventos de carácter efímero y llamativo que en ofrecer un espacio genuino de reflexión y memoria histórica. Juan del Val destacó, en particular, la naturaleza de algunos de los eventos que se habían previsto para la ocasión, los cuales, en su opinión, no tenían el peso necesario para representar la solemnidad y la seriedad que una conmemoración de tal magnitud requeriría. En su discurso, mencionó con desdén actividades como el escape room o versiones simplificadas de canciones representativas de la época, que a su juicio parecían despojar el tema central de la conmemoración de la gravedad que merecía. Mencionó el escape room o las versiones simplificadas de algunas canciones, expresó de forma tajante, sugiriendo que estos actos no solo resultaban banales, sino que, además, ofrecían una visión distorsionada de la realidad histórica. A través de este tipo de eventos, según Del Val, se estaba trivializando un momento tan crucial en la historia de España, y lo peor aún, se estaba utilizando este enfoque para atraer a un público joven que no necesariamente tendría una comprensión profunda de los eventos que estaban siendo conmemorados. Además, Del Val no dudó en señalar que detrás de la organización de estos actos no había una verdadera intención de honrar la memoria de las víctimas del franquismo, sino que más bien constituían un intento descarado de aprovecharse del sufrimiento de aquellos que habían padecido las consecuencias de la dictadura para obtener réditos políticos. Según él, la conmemoración estaba siendo utilizada como una herramienta de manipulación, un medio para posicionarse en el discurso político y ganar puntos ante un electorado que, en su visión, estaba siendo sometido a una suerte de lavado de cara mediático. Para Del Val, la serie de eventos que el gobierno había organizado no tenía nada de conmemorativo ni de genuino. Lo que estamos viendo es un espectáculo de entretenimiento con fines políticos, subrayó, transmitiendo su firme rechazo hacia lo que él consideraba una estrategia de marketing político orquestada desde el Partido Socialista para canalizar el sufrimiento de las víctimas hacia un fin electoralista. El discurso de Juan del Val se tornó aún más enfático a medida que exponía su visión de los eventos conmemorativos. Según él, la utilización de la memoria histórica para fines políticos estaba socavando la verdadera esencia de lo que debería ser una conmemoración de un hecho tan trascendental como la transición a la democracia en España. En su opinión, el gobierno no estaba buscando la reconciliación entre las diferentes sensibilidades políticas del país ni una reflexión profunda sobre las lecciones que la historia podría ofrecernos, sino que, por el contrario, estaba instrumentalizando el pasado con fines partidistas y electorales. Si lo que se pretende es conmemorar la muerte de un ser tan indeseable como Franco, entonces hazlo de forma seria, no como un acto publicitario, que es lo que estamos viendo, recalcó Del Val con firmeza, afirmando que los eventos organizados no solo carecían de una verdadera carga simbólica, sino que además eran utilizados para transmitir un mensaje político muy específico, vinculado a la ideología y los intereses del actual gobierno. En su análisis, no había espacio para la objetividad o la neutralidad en esta conmemoración, sino que todo estaba impregnado por una clara intención de manipular el pasado con fines mediáticos y políticos. Además, Del Val fue contundente en su rechazo hacia la figura de Pedro Sánchez y su liderazgo dentro del Partido Socialista, a quien acusó de ser el principal artífice de la organización de estos actos conmemorativos con el fin de obtener un beneficio electoral. Según él, el gobierno de Sánchez estaba utilizando el sufrimiento de las víctimas del franquismo como una herramienta para galvanizar su base electoral, posicionándose como los defensores de la memoria histórica y de los valores democráticos, mientras que, en realidad, lo que estaban haciendo era convertir la memoria histórica en un producto político más.
Esto no tiene nada que ver con la reconciliación o el recuerdo genuino, sino con una estrategia mediática para ganar votos, afirmó con rotundidad, descartando la idea de que estos actos tuvieran como objetivo fomentar un verdadero proceso de reconciliación entre las diferentes facciones políticas del país. A lo largo de su intervención, dejó claro que para él, la memoria histórica debía ser un proceso reflexivo y profundo, que implicara una revisión honesta de lo sucedido en el pasado, no una serie de eventos diseñados para ganar adeptos y fortalecer el poder político del gobierno en el presente. Lo que estamos viendo es una manipulación descarada del pasado, sentenció, añadiendo que la memoria histórica no debía ser utilizada como una simple herramienta de propaganda para alcanzar fines políticos a corto plazo. En su opinión, la verdadera memoria histórica debía estar alejada de la politiquería y de los intereses partidistas, y debía centrarse en la reconciliación de las heridas del pasado a través de un análisis profundo y sin atajos. Para él, la historia no debía ser manipulada ni simplificada, y mucho menos utilizada como un medio para reforzar el poder de quienes hoy se encuentran en el gobierno. No se trata de recordar lo que sucedió, sino de aprovecharse de ello para sacar réditos políticos, concluyó, criticando abiertamente lo que percibía como una falta de respeto hacia las víctimas del franquismo y hacia aquellos que lucharon por la democracia y la libertad en España. El mensaje de Juan del Val, cargado de indignación y firmeza, no dejó espacio para la ambigüedad. En su visión, lo que se estaba llevando a cabo no solo era un acto de manipulación del pasado, sino una burla hacia el sufrimiento de las víctimas del franquismo, una tragedia que, en su opinión, no debía ser utilizada para fines políticos de ninguna índole. Para Del Val, la memoria histórica debía ser un proceso que implicara una reflexión seria y respetuosa, no un producto que se vendiera en forma de eventos vacíos de contenido. De esta manera, su intervención se configuró como una crítica abierta a lo que él consideraba una serie de actos de conmemoración vacíos de sentido y profundamente manipulados por intereses políticos. Por su parte, Gonzalo Miró no dudó ni un solo momento en responder a las duras y contundentes críticas de su compañero, Juan del Val. El periodista, quien había tenido la oportunidad de asistir al primer acto organizado por el gobierno para conmemorar los 50 años de democracia en España, defendió con pasión y determinación la iniciativa, aunque no sin antes reconocer que la figura de Franco seguía siendo un tema que provocaba una gran división en la sociedad española. Para Miró, las críticas de Del Val, aunque comprensibles dentro del contexto político y personal de cada uno, eran, en parte, innecesarias y desproporcionadas. A lo largo de su intervención, Miró insistió en que el debate sobre estos actos conmemorativos estaba siendo alimentado, en gran medida, por la complejidad histórica y política que aún rodea la figura de Franco y su legado, un tema que sigue generando opiniones encontradas incluso muchos años después de su muerte. Si Franco estuviese enterrado, no habría tanto debate, afirmó con firmeza, sugiriendo que el hecho de que la tumba del dictador en el Valle de los Caídos siga siendo objeto de controversia y debate político seguía siendo un punto caliente que, inevitablemente, reavivaba las discusiones sobre su figura. Este hecho, según Miró, no solo había mantenido viva la figura de Franco en el imaginario colectivo de los españoles, sino que también había alimentado una serie de tensiones políticas y sociales que parecían no tener fin. El debate sobre Franco nunca desaparecerá completamente mientras sigamos teniendo monumentos que lo glorifiquen o que nos recuerden su existencia, comentó, haciendo alusión a cómo el espacio simbólico de la tumba del dictador sigue siendo un eje de disputa política. Para Miró, este simbolismo seguía teniendo un peso enorme en las discusiones que se generaban alrededor de estos actos de conmemoración, y que incluso, años después de la muerte del dictador, continuaba influyendo en el debate sobre cómo recordar su figura y el régimen que instauró en España. A lo largo de su intervención, Miró también destacó cómo la polémica en torno a los actos conmemorativos no se limitaba a los medios tradicionales o a los círculos políticos, sino que también había trascendido hacia los espacios digitales, especialmente en plataformas populares entre los más jóvenes. En su opinión, este fenómeno de revisionismo histórico que se estaba desarrollando en ciertos sectores de la sociedad española era uno de los mayores peligros a los que se enfrentaba el país. Hace poco, un colegio de Valladolid hizo una excursión al Valle de los Caídos, y como parte de esa excursión, cantaron Cara al Sol. Esto no es un hecho aislado, relató Miró, visiblemente preocupado por la normalización de ciertos símbolos y expresiones asociados al franquismo. Según él, incidentes como este no solo reflejaban un profundo desconocimiento de la historia por parte de las nuevas generaciones, sino que también mostraban cómo ciertos discursos revisionistas sobre el franquismo estaban ganando terreno, especialmente en las redes sociales. En este sentido, Miró señaló cómo plataformas como TikTok, por su popularidad entre los adolescentes y jóvenes adultos, se estaban convirtiendo en espacios donde se difundían ideas que, a su juicio, distorsionaban el legado del franquismo y minimizaban el sufrimiento de las víctimas de la dictadura. Lo vemos también en redes sociales, especialmente en TikTok, donde hay quienes difunden vídeos hablando de las cosas buenas que hizo Franco durante su dictadura, señaló Miró,
destacando que en muchos casos estos vídeos no solo presentaban una visión parcial de la historia, sino que también ensalzaban ciertos aspectos de la dictadura sin condenar los abusos y las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante ese periodo. Para Miró, este revisionismo histórico era un fenómeno alarmante, porque estaba permitiendo que una nueva generación de españoles creciera sin una comprensión completa y matizada de lo que representó el franquismo en la historia del país. Y lo peor de todo es que no se condena su papel como dictador, sino que, en algunos casos, se lo ensalza, añadió, visiblemente preocupado por cómo algunos sectores de la sociedad española estaban comenzando a romantizar el régimen franquista, minimizando los daños que causó a tantas personas. Ante este contexto, Gonzalo Miró defendió con vehemencia que la conmemoración de los 50 años de democracia no solo era una oportunidad legítima para recordar los avances que España había logrado desde la muerte de Franco, sino también para hacer frente a estos peligrosos intentos de revisionismo histórico. Para él, estos actos no solo deberían verse como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, sino también como una manera de reforzar los valores democráticos que, según él, se habían consolidado en el país desde la transición. La conmemoración de los 50 años de democracia no es solo una ocasión legítima para recordar los avances que hemos logrado desde la muerte de Franco, sino también para señalar lo negativo de la dictadura, afirmó, defendiendo que los actos organizados por el gobierno tenían la intención de rendir homenaje a la democracia y recordar los logros alcanzados, pero también de resaltar las lecciones que se podían extraer de la dictadura y la transición. Miró insistió en que la figura de Franco no debía ser olvidada ni borrada de la historia, porque, en su opinión, su muerte marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de España que no habría sido posible sin su desaparición. Es un terrible error insinuar que Franco debe ser olvidado. Con la muerte de Franco comenzó una etapa que no habría sido posible sin su desaparición, aseguró, reconociendo que aunque la transición a la democracia fue un proceso complejo y lleno de dificultades, también fue un punto de inflexión crucial en la historia reciente del país. Para Miró, la democracia que surgió tras la muerte del dictador fue el mayor logro de la historia política contemporánea de España, y era imprescindible que se celebrara su existencia y se valorara en su justa medida. La transición fue la etapa más importante de la historia reciente de España, destacó Miró, argumentando que sin el fin de la dictadura franquista, España nunca habría podido experimentar los avances sociales, económicos y políticos que hoy en día se dan por sentados. Según él, la llegada de la democracia representó no solo una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, sino también un cambio de paradigma en la forma en que los españoles pensaban sobre sí mismos y sobre su país. Miró defendió que la conmemoración debía ser vista como un recordatorio de cómo España, a pesar de las dificultades y las divisiones internas, había logrado convertirse en una democracia moderna, inclusiva y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas. La democracia transformó el país para mejor, afirmó, añadiendo que aunque existían desafíos pendientes, como la cohesión social y la integración de las diferentes regiones del país, el hecho de que España hubiese alcanzado un sistema democrático sólido era un logro fundamental que debía ser celebrado. Finalmente, Gonzalo Miró cerró su intervención haciendo un llamado a la reflexión sobre el futuro de la democracia en España. Recordar lo que ocurrió hace 50 años no es solo un acto de nostalgia, sino una llamada a la acción, dijo, sugiriendo que la conmemoración de estos 50 años debía ser entendida no solo como un momento de mirar hacia atrás, sino como un impulso para seguir avanzando hacia un futuro más democrático, justo y libre. Según Miró, los españoles no solo debían recordar los logros alcanzados durante la transición, sino que también debían comprometerse a seguir trabajando para superar los retos del presente y garantizar que los valores democráticos sigan siendo la base de la sociedad española en el futuro. Juan del Val, sin embargo, no compartió en absoluto la visión de su compañero Gonzalo Miró y, fiel a su estilo directo y mordaz, no tardó en intervenir nuevamente en la conversación. Con un tono incisivo y una mirada crítica, Del Val expresó sus dudas sobre la validez de los actos conmemorativos organizados por el gobierno, cuestionando profundamente sus objetivos y su efectividad. A mí me parece que todo esto no es más que un ejercicio de adoctrinamiento, sentenció, dejando claro su escepticismo sobre la verdadera naturaleza de los eventos. El verbo aleccionar me parece un término muy adecuado en este contexto, agregó con un tono cargado de sarcasmo, subrayando lo que percibía como una estrategia política oculta detrás de los actos que se habían planeado para conmemorar los 50 años de democracia. Con una actitud desafiante, Del Val continuó desarrollando su argumento, apelando directamente a la utilidad de los actos programados. Aparte de ese diagnóstico que, en parte, puedo compartir, dijo en un intento de reconocer que no estaba completamente en desacuerdo con la postura de Miró, ¿realmente crees que estos actos van a solucionar algo?, cuestionó, mientras su tono de voz se volvía más firme y desafiante. Para Del Val, la conmemoración no era más que una excusa para una puesta en escena publicitaria, y no una genuina reflexión sobre el legado de Franco o una lucha contra los restos del franquismo.
¿De verdad piensas que hacer 100 actos, que yo considero completamente publicitarios, va a cambiar la simpatía que algunos sectores tienen hacia la ultraderecha? Insistió, convencido de que no había ninguna acción simbólica que pudiera alterar la opinión de los sectores más radicales de la sociedad. No, Gonzalo, la respuesta es no, concluyó, dejando claro que su opinión era rotunda y que no creía en la efectividad de los actos como medio para provocar un cambio real en la sociedad española. Para Del Val, lo que se estaba llevando a cabo no era una conmemoración auténtica ni un esfuerzo por recordar las tragedias del pasado, sino una estrategia políticamente calculada para conseguir votos y popularidad. Hacer 100 actos no es más que una broma, expresó con desdén, haciendo hincapié en que, a su juicio, el número de eventos no tenía ningún sentido real. Y, seamos sinceros, la fecha no te favorece. En enero de 1975, Franco estaba vivo, por lo que no hay nada que celebrar, dijo, subrayando que la fecha elegida para la conmemoración no tenía ningún valor simbólico importante para el recuerdo del dictador. Según Del Val, toda la conmemoración estaba lejos de ser una reflexión profunda sobre el franquismo y sus consecuencias. Esto no es más que una campaña de marketing para crear la narrativa de los buenos y los malos, aseveró, subrayando lo que veía como una farsa mediática. Para él, el gobierno de Pedro Sánchez estaba utilizando el dolor de la historia para crear un relato simplificado en el que las figuras de la izquierda se presentaban como los buenos y aquellos que aún guardaban simpatías por el franquismo o la ultraderecha como los malos. Es todo una cuestión de manipular la opinión pública, no de recordar realmente el sufrimiento de las víctimas del franquismo, remarcó, haciendo hincapié en que veía todo el proceso como un ejercicio de control político a través de los medios y la narrativa histórica. Al final de la discusión, Del Val, sin perder la oportunidad de lanzar una crítica más, no dudó en señalar que, a su juicio, Gonzalo Miró estaba simplemente siguiendo la línea oficial dictada por el gobierno, adoptando un discurso que favorecía los intereses del poder político en ese momento. Es evidente que sigues el discurso que te han impuesto para que te sigan invitando a estos actos sin sentido, como los que celebran la figura de Franco, dijo, con un tono cargado de ironía y desdén. Según Del Val, Miró no era más que una pieza más en un engranaje de manipulación política que tenía como único objetivo mantener la narrativa oficial y garantizar que aquellos que se alinearan con ella recibieran los beneficios que conlleva estar dentro del círculo de poder. Lo que en realidad está sucediendo aquí es que, con este tipo de eventos, lo que se está buscando es ganar un poco de popularidad y, por supuesto, dinero, afirmó, aludiendo a lo que él veía como una estrategia oportunista para obtener beneficios electorales y mantener la influencia política. No es una cuestión de recordar la historia, es una cuestión de mantener el poder y la influencia, concluyó, dejando claro que, en su opinión, no había nada genuino ni sincero en la manera en que el gobierno estaba abordando la conmemoración. La conversación, cargada de tensión y desencuentro, terminó dejando en evidencia las profundas diferencias entre los dos colaboradores sobre cómo se debía tratar el legado de Franco y la importancia de estos actos de conmemoración. Mientras que Gonzalo Miró defendía la iniciativa como un ejercicio legítimo de reflexión y recuerdo, considerándola una oportunidad para celebrar la democracia y los avances sociales desde la muerte del dictador, Juan Del Val veía la conmemoración como una farsa política destinada a dividir a la sociedad y a capitalizar electoralmente sobre un pasado doloroso. Según Del Val, lo que se estaba haciendo no era un esfuerzo genuino por sanar las heridas del pasado, sino una maniobra diseñada para manipular la opinión pública y reforzar el poder del gobierno en el presente. La polémica entre Miró y Del Val dejó claro que, a pesar de que ambos compartían algunas inquietudes sobre el legado de Franco, sus enfoques sobre cómo abordar ese pasado eran profundamente diferentes. Mientras que uno veía los actos como una oportunidad de recordar y reflexionar sobre la historia para evitar que se repitieran los errores del pasado, el otro los consideraba una manipulación política vacía, diseñada para crear una narrativa conveniente para los intereses de quienes ostentan el poder. Sin duda, el debate sobre cómo tratar la memoria histórica sigue siendo uno de los temas más polémicos y polarizantes de la política española, y parece que no hay consenso en torno a la mejor manera de abordar el legado de Franco y su impacto en la sociedad actual. Este tema sigue siendo una de las grandes divisiones ideológicas en España, y la controversia en torno a los actos de conmemoración solo demuestra lo profundo que sigue siendo este conflicto en la sociedad española contemporánea.